Saludamos con nuestra segunda invitada, nos acompaña vía telemática la asambleísta María Mercedes Herbst de la bancada de Construye. ¿Cómo está, asambleísta Herbst? Buenos días, bienvenida, gracias por estar en el espacio de Punto Noticias en Radio Pichincha. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Finalmente la Asamblea Nacional aprobó el pedido que ustedes como bancada de asambleístas de la provincia de Manabí, me refiero, solicitaron para que comparezcan y rindan explicaciones, detalles del trabajo en seguridad que está haciendo el gobierno nacional, la comparecencia de la ministra del Interior y del ministro de Defensa Nacional. En los últimos días, la ministra del Interior ha dado a conocer cifras del trabajo que en materia de seguridad hace el gobierno y ha dicho que a nivel nacional se han reducido las muertes violentas en un 19%, pero que en la ciudad de Manta, por ejemplo, en la provincia de Manabí, la cifra entre el 6 de junio y el 21 de julio, los homicidios se han reducido en Manta específicamente en un 66%. Son cifras del gobierno que lamentablemente no se han podido contrastar. Está un poco algo opaca la promoción de las cifras, no se pueden contrastar, pero no sé si al estar usted de esta provincia y puede decirnos si esas cifras reflejan o no la realidad que se vive allá. Buenos días, bienvenida. Bueno, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Creo que es importante decir que soy una asambleísta independiente. Y sí, como usted ha dicho, hemos logrado una reunión con todos los asambleístas de la provincia, independientemente del partido que sean, para levantar un proceso de fiscalización e invitar al pleno de la asamblea a la ministra la ministra Palencia y al ministro Lofredo. Creo que es importante entender que más allá de una crítica destructiva ni tampoco un proceso de fiscalización de censura, sí es importante y creo que el país requiere la transparencia en las cifras. Y no solamente en las cifras, sino en la realidad que estamos viviendo día a día. Nos lo están matando y eso es algo que no hay cómo evitar, o sea, que no hay cómo taparlo. Si bien es cierto que el bloque de seguridad estuvo dispuesto en la ciudad de Manta, hubo algunos días en los que no hubieron incidentes en el cantón. Pero en los cantones cercanos, a 2 kilómetros, en Jaramijó, en Montecristi, en Puerto Viejo, en los distintos otros cantones de la provincia, sí se mantuvo el brote de violencia. Entendamos una cosa, que el llamado a la comparecencia fundamentalmente tiene varios puntos. Y uno es el poder transparentar las cifras, y no solo las cifras, poder transparentar un plan de seguridad que consideramos que, si bien queremos saber primero si existe plan de seguridad y segundo ver que ese plan de seguridad, si es que es así, es insuficiente. Vemos que no hay una articulación. La política es un problema integral y se debe tratarse de manera integral. En cada uno de los ministerios, cada uno de los poderes del Estado y la sociedad civil, la academia, la empresa privada, o sea, todos debemos entender que de una u otra manera somos parte de la colaboración para solucionar este problema. Y lastimosamente vemos que solamente hay una postura reactiva de la intervención de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, no vemos que hay un acompañamiento de ninguna de las otras instancias que deben ser parte de la seguridad. Entendamos que la seguridad es algo sumamente complejo, es un asunto más bien integral, que tiene que estar involucrados todos los organismos del Estado. Entonces eso es justamente lo que le hemos llamado a los ministros a comparecer para que nos puedan explicar en qué condiciones está, cómo lo han levantado y en qué podemos colaborar. Uh-huh. Asambleísta, ¿cómo está? Muy buenos días. De las cifras que ustedes han podido revisar y de lo que va de este gobierno, más allá de las percepciones que podamos tener como ciudadanos, ¿no? Tanto ustedes en su condición de legisladores como nosotros, como simples ciudadanos, de que en efecto el plan Fénix no existe o existe solo en las cabecitas de unos cuantos funcionarios, ¿no? Pero creo que lo que dice y revela mucho sobre las cifras está ahí, en las estadísticas, y estadísticas que las maneja además la propia policía y a las cuales ustedes, por supuesto, deben haber tenido acceso ya. Los medios de comunicación, citando justamente las cifras oficiales de la policía, daban cuenta de que el mes pasado, junio, fue el mes más violento en lo que va de este 2024, registrando
592 muertes violentas. No sé cómo estará ahora mismo julio, pero con la aplicación de los planes, el conflicto armado interno, el cobro de 3% más de IVA, la consulta popular y todo lo que el pueblo incluso le ha dado al gobierno para que tenga todos los recursos necesarios para enfrentar el conflicto armado interno, vemos que la violencia no para. Ahora mismo, esas cifras que ustedes tienen, ¿qué nos dicen a los ecuatorianos? El problema es que no tenemos cifras reales, no tenemos números. O sea, lastimosamente tenemos, por ejemplo, de parte del mismo gobierno, tenemos dos cifras. Las cifras que establece la doctora Palencia y también las cifras que se plantearon para justamente la declaratoria de estado de excepción, que no coinciden. Pongamos un ejemplo, digamos que sí, hay una reducción del 19%, eso significaría 3.368 muertes más o menos, que significan 16 muertos diarios. O sea, independientemente yo creo que de la cifra, llamémosle así, macro, ¿no es cierto? Estamos hablando de que no podemos salir a ningún lugar, no podemos salir a un restaurante, no podemos ir a una cafetería, tenemos un problema económico que se está volviendo un círculo vicioso. Y nos están matando en las calles, independientemente de la provincia, ¿no es cierto? Más aún las provincias que están declaradas en estado de excepción. Entonces, justamente la comparecencia es para que un poco poder tener la realidad de las cifras, y más que las cifras como per se, lo que nos interesa saber es cuál es el plan de seguridad, cómo está articulado, cómo han armado una política pública en base a ese plan de seguridad involucrando al resto de los actores. No podemos entender que no exista un plan por ejemplo, por el lado del Ministerio de Trabajo, para incentivar el empleo. No podemos entender que no exista un plan, por ejemplo, en el Ministerio de Cultura, porque todos estamos, de poder modificar la forma en la que nos estamos relacionando. La violencia no solamente es en las muertes que tenemos, sino también incluso hasta en la forma en la que nos estamos relacionando dentro de las familias, en la sociedad, con los distintos poderes. Uh-huh. Entonces, si bien es cierto, hemos llamado al bloque de seguridad, que es el que está dispuesto en la ciudad y en las provincias, queremos saber cuáles son las acciones, cuál es el plan, cómo han articulado, uh-huh, y cuál es el objetivo de esto. Saber si es que tienen un mapeo, si tienen las distintas necesidades que implican para poder formar un plan. Entonces, vemos que no hay una articulación con los gobiernos autónomos, que son los más cercanos a la gente, no hay una articulación con la sociedad civil, con la empresa privada. Pero ¿cómo va a haber articulación con los gobiernos autónomos si el presidente Noboa se está peleando con el alcalde de Guayaquil, si el presidente Noboa se está peleando con el alcalde de Durán, que son dos ciudades que viven y sufren de la violencia todos los días? ¿Cómo va a haber articulación con los gobiernos locales si el presidente Noboa y su ministra no atiende las llamadas del alcalde de San Borondón? Y fíjese una cosa adicional, asambleísta, que no solo, digamos, en este juicio político a la señora Palencia deberán ver, digamos, sus inacciones frente al nivel de inseguridad que vive el país, sino también sus acciones. Y una de ellas, por ejemplo, es ver si están ejecutando los presupuestos y ver en qué están utilizando esos 3 puntos extras del IVA. ¿Sabe por qué? Porque en los últimos días, ayer, le he visto a Mónica Palencia haciendo gira de medios, agenda de medios, promocionando el acuerdo ministerial 080-2024, en el cual promueven un manual del proceso de gestión de donaciones para la policía. ¿No es suficiente con que paguemos más impuestos los ecuatorianos? ¿No es suficiente con que el Estado ahora ahorre lo que antes destinaba para el subsidio de los combustibles, que tienen que pedir que la policía reciba donaciones? Sí, justamente eso también se ha planteado. Nosotros queremos saber un informe económico de cómo está manejándose el presupuesto para específicamente la declaración de conflicto interno y guerra, ¿no es cierto?, interna, que fue declarado el 9 de enero. Y uno de los motivos de los que nosotros hemos pedido eso es porque, por ejemplo, el día de la comparecencia del representante del Ministerio de Defensa en la Comisión de Régimen Económico a la cual me pertenezco, nos comentaba que durante el primer trimestre del año la inversión del presupuesto para inversión de seguridad era 0. Entonces es un signo. Se le apagó el micrófono, asambleísta, si lo puede volver a encender, por favor. No, sigue sin sonido.
¿Ahí me oyen? Ahí le escuchamos. Ya, listo. Entonces, lo que le decía es que en la Comisión de Régimen Económico era un delegado del ministro y nos explica que no existe, que el presupuesto del primer trimestre fue cero, el presupuesto de inversión, no hablemos del gasto corriente, sino del gasto de inversión. Entonces, eso sí nos preocupa, sabemos que se está entregando cierta implementación a la policía, a las fuerzas del orden, pero en el sentido de los recursos y de las cosas que se compraron del gobierno anterior. Pero más allá de todo esto, yo creo que sí es importante levantar y explicar que lo que estamos pidiendo es tener transparencia en los datos, saber cómo está funcionando, porque consideramos que la única manera de poder salir adelante como país del problema de seguridad es abrir una gran mesa técnica con expertos nacionales, extranjeros, con academia, con los diferentes sectores que estamos involucrados como sociedad para poder salir adelante. O sea, el conflicto que hemos entrado en estas precandidaturas y en este proceso electoral, y que, por ejemplo, en el caso del Ejecutivo ha encontrado la mejor contendente, que es la Asamblea, cuando la Asamblea ha colaborado en absolutamente todo. Le hemos aprobado todas las leyes y es más, en cada una de nuestras comisiones hemos priorizado los ejes de seguridad dentro de nuestras comisiones. Régimen Económico acaba de pasar una ley de lavado de activos, creo que una de las mejores leyes que salió por unanimidad. Hemos hecho una modificación también, por ejemplo, a la forma en la que se va a establecer el proceso de extinción de dominio. O sea, hemos trabajado en cada una de las comisiones aportando en este sentido. Si es que hace falta justamente el momento en el que ellos comparezcan, si nos pueden explicar y decir si desde la legislatura nosotros podemos colaborar con mayor normativa, pues lo haremos. Y por el otro lado estamos haciendo un proceso de fiscalización que creo que el país demanda, porque, como les repito, aquí no estamos hablando de política, estamos hablando de vidas, estamos hablando de la muerte, y lastimosamente este problema nos ha enlutado con vecinos, con familiares, con conocidos, con sociedad civil. No podemos permitir seguir en este círculo en el que debería haber un plan nacional en el que todos estemos involucrados para salir adelante. Asambleísta, ¿qué esperar de esta comparecencia en específico de la ministra del Interior, tomando en cuenta que en las últimas horas, cuando ha sido consultada, tanto sobre el juicio político como con la exigencia o por la exigencia que hacen los asambleístas de la provincia de Manabí sobre las gestiones en seguridad, la ministra ha dicho que ya no tiene miedo, que ya no le tiene miedo al diablo, que ya está donde la cola del diablo golpea y que no le tiene miedo y que va a ir a una asamblea a la que no le siente ningún respeto. Que vaya a Durán. Eso dijo. Si no tiene Así miedo. es. No sé dónde golpeará la cola el diablo, pero o sea, ella dice que por la gran mayoría de la asamblea no siente ningún respeto, palabras textuales. ¿Qué esperar de la comparecencia de una funcionaria que no siente respeto por las personas a las que va a rendir explicaciones y a través de ustedes, obviamente, a los ciudadanos que votaron por los legisladores? Bueno, entendamos que la Asamblea es el primer poder del Estado y tenemos que asumir ese primer poder del Estado. En segundo, yo no voy a hacer un juicio de valor, porque a mí yo más allá de que si le respeto o no le respeto a la señora ministra tiene que venir a rendir las cuentas, porque no está rindiéndonos cuentas a nosotros. Aquí lastimosamente hemos sobrepasado a veces y entendemos que son unos asuntos personales. Aquí no es un asunto personal, nosotros le estamos llamando a la primera funcionaria de una institución y de uno de los ministerios más importantes del país, que es el Ministerio del Interior, y que representa y que articula tanto con el Ministerio de Defensa ahorita el bloque de seguridad. Entonces podría ser ahora la señora Palencia, mañana podrá ser Pepito Pérez, cualquier nombre. O sea, el nombre no es lo importante aquí. Aquí lo importante es que nosotros estamos llamándole como personera de una institución. Y si nos respeta o no nos respeta, pues eso yo no voy a ponerle un juicio de valor. Eso es una declaración que debe hacer y tiene que responder ella. Yo respeto absolutamente a todas las personas porque considero que justamente ahí empezamos con el inicio de un nivel de violencia. Hasta en la forma en la que nos estamos relacionando. O sea, imagínense que nosotros lo que queremos es que, independientemente de la postura, nosotros como asambleístas y como la voz de nuestra provincia, estamos pidiendo que comparezca a que nos explique qué es lo que está sucediendo y en qué podemos coayudar, y cómo podemos... hay momentos en los que es importante ser humildes y entender que hay veces que hay ciertas cosas que nos quedan grandes. Y cuando nos quedan grandes, ¿qué es lo que hay que hacer?
en este sentido que estamos hablando de la vida de los niños, de las personas, de todos, ¿no es cierto? Tenemos que buscar colaboración. Y la colaboración está dentro del país, fuera del país, con las otras instituciones. Tenemos instituciones y expertos en la materia que nos pueden ayudar realmente a levantar un plan. Aquí no es un problema del funcionario, tanto de la Asamblea como sino que todos nos debemos a una votación, a una representación popular, y tenemos la obligación de que, aunque les incomode, hacerlo, porque de otra manera no hay solución. No podemos seguir viendo que se da una manera reactiva en cada uno de los sectores, ¿no es cierto? Cuando aquí lo importante es entender si es que existe una inteligencia, una contrainteligencia, cómo estamos articulando la política pública de seguridad con los otros ministerios, entender, y hemos vulgarizado los términos, a todos se les llama delincuencia organizada, crimen transnacional, y no es así. O sea, tenemos distintos eventos y distintas formas de violencia, ¿no es cierto?, en las que se tiene que tratar de una manera específica. Entonces, sí vemos que ha habido, no estamos minimizando los esfuerzos que han hecho, pero vemos que son insuficientes. Entonces, es necesario dar un giro. Asambleísta, a propósito de este asunto, digo, si no le tiene miedo a nadie ni al diablo, dice la ministra Palencia, debería ella estar encabezando los operativos en Durán, por un lado, ¿no? Por otro, es, digamos, casi como la marca o la impronta de este gobierno, la prepotencia, porque si hay algo que reconocer es que ustedes, nos guste o no nos guste, la bancada a la que pertenecen o el partido por el que llegaron, fueron elegidos por votación popular. La señora Palencia, como el resto de ministros, son puestos a dedo en cargos de libre remoción por el presidente, por un lado. Por otro, hay una narrativa y una campaña permanente de parte del gobierno para tratar de desprestigiar a la Asamblea y de deslegitimar el trabajo de la Asamblea. Entonces, yo en el comentario recordaba lo que se venía comentando previo a la aprobación de las reformas legales al Código Integral Penal en cuanto tiene que ver con el incremento de penas. Entonces, quiero preguntarle a usted, ¿de qué sirve que incrementemos las penas en ciertos delitos a 10 años, a 20 años, a 30, 40, 50 o a 100, si es que tenemos una fiscalía que a través de la cooperación eficaz decide a gente como Mayra Salazar o como alias Estimado, vinculados a narcotraficantes como Norero, investigados y procesados por múltiples delitos, incluido delitos relacionados con la prostitución ilegal, entre otros tantos, y decide la Fiscalía simplemente beneficiarles con el 25% de la pena y que salgan en 15 meses de la cárcel después de haber hasta lavado dinero del narcotráfico? Entonces, ¿de qué sirve que se reformen las leyes, que se incrementen las penas si la Fiscalía se va a abstener de acusar a los procesados? Bueno, creo que es importante entender que sí, es más fácil, ¿no es cierto?, encontrar un contendor en la Asamblea, porque al ser una institución, un organismo que tiene diversidad, es más difícil que tenga una reacción oportuna y rápida. Sin embargo, creo que la ciudadanía ha visto que nosotros hemos aprobado todas las leyes enviadas por el Ejecutivo, absolutamente todas. Y la gran mayoría de las leyes se han aprobado por mayoría, o sea, por gran mayoría, más de 100 votos. Entonces, creo que es importante eso, por un lado. Del lado de lo que es el incremento de penas, nosotros lo llevamos adelante porque fue un proceso de consulta popular y el mandante, en este caso, nos ha dispuesto a hacerlo. Sin embargo, ahí es importante considerar que la data mundial, la información mundial, no establece que necesariamente está vinculado un aumento en las penas con una disminución del crimen. Lastimosamente no es así. Pero esa fue una obligación del mandante, eso es lo que se votó en las urnas y eso es lo que nosotros hemos llevado adelante. Es indispensable entender que sin una política pública que coayude en la parte represiva del Estado, que es importante, por supuesto, ¿no es cierto?, del control, de la represión, porque la Constitución incluso establece que el Estado, quien tiene que garantizar eso, tiene que ir relacionado y llevado de la mano con las otras políticas para que no caigamos en ese mismo círculo vicioso, que es lo que nos está pasando en la provincia de Manabí, cuando vemos que se traslada al bloque de seguridad, se implanta el bloque de seguridad, durante unos días no tenemos fallecidos, ¿no es cierto?, pero la delincuencia migra en distintas formas y en distintos, a otras provincias, a otros sectores, y también migra del tipo y la tipología del delito. Entonces, si no tenemos claro eso, ¿no es cierto?, no se trata solamente de llegar con la fuerza bruta a un lugar
y vamos a solucionarlo todo. ¿Y cuál es su opinión con respecto de la actuación de la Fiscalía y esta tendencia de a través de la cooperación eficaz que se ha convertido en una alcahuetería, beneficiarles con apenas del 25% de la pena gente que ha estado relacionada con el narcotráfico? Bueno, yo mal haría en tomar una postura a sí mismo de un juicio de valor en el sentido de la actuación de la Fiscalía. Creo que la cooperación efectiva es un mecanismo que se utiliza a nivel mundial dentro de la justicia y pues que esas son actuaciones que deberán responder quienes han tomado esas decisiones. Nosotros consideramos que es indispensable que quien ha cometido un delito cumpla su pena y cumpla su pena en las mejores condiciones, por supuesto. Pero en este caso, asambleísta no se va a dar, porque les resulta un magnífico negocio a quienes se prestan esto de la cooperación eficaz, porque hasta ahora no sabemos si todo lo que han dicho es verdad o si hay muchas otras cosas más que no se saben. Lo cierto es que han cometido varios delitos, negocian, les descuentan de la poca pena que les dan, les descuentan, luego salen libres y no ha pasado nada. Yo lo único que le puedo decir es que el recurso existe y el recurso se debe usar en las condiciones que cada uno y que la función en sí necesite. ¿A qué me refiero? Si es que el recurso existe y esa cooperación ha sido eficiente, que yo me imagino que debe haber sido así, porque si no, no podría tener esa reducción de las penas. O sea, la información que ha entregado debe ser lo suficiente, debe tener el suficiente peso como para que haya decantado, ¿no es cierto?, en este tipo de pena. Mal haría yo, le digo sinceramente, deberíamos estar dentro de la función como para poder conocer la información que ha entregado y poder hacer una valoración. Eso solamente se lo puede hacer desde la Fiscalía y obviamente desde las instancias judiciales que puedan tener el soporte como para poder pronunciarse sobre eso. A lo que me refiero es que es un recurso que está utilizado y que se utiliza a nivel mundial dentro de la justicia. Entonces, creo que, como yo le digo, creo que es importante entender que todas las personas que cometemos o que cometen algún tipo de delito tienen la obligación de pagar su delito en la proporcionalidad al delito en sí. Entonces, eso es un poco lo que yo podría decir en el caso de lo que hemos visto en estos días. Asambleísta, hay procesos de fiscalización que continúan en la Asamblea Nacional, uno de ellos el propio juicio político a la ministra Palencia, y también a la canciller Gabriela Sommerfield. En estos dos procesos diferentes, por motivos distintos, por cierto, ¿cuál va a ser la posición, en este caso suya, y del grupo de asambleístas del que usted es parte? Bueno, como le comentaba, yo soy parte de la Asamblea, no tengo un bloque, yo soy independiente desde un inicio. Y a título personal yo le puedo decir que vamos a oírlas, justamente por eso se les ha pedido comparecer. Y necesitamos ver cuáles son los argumentos que existen y en qué sentido cada uno se puede defender sobre esos argumentos. Todos, independientemente de un proceso político o un proceso judicial, debemos partir del principio de la inocencia. Y en los procesos se debe poder, a través de la prueba, demostrar la culpabilidad o el cometimiento de cada uno de los argumentos o de los delitos que se le establecen. Entonces, mal haría yo en adelantar un criterio. Creo que un poco la idea es mirar que nosotros mismos hemos pedido comparecer a los ministros en estos días, ¿no es cierto?, a rendir un informe detallado, porque entendemos que en las distintas comisiones a las que se les ha citado a los ministros, no comparecen o mandan delegados. Entonces, creo que era importante a través del pleno de la Asamblea poder hacerles el llamamiento. Si bien es cierto que no le vamos a poder en este momento interpelar, llamémosle así, pero sí le hemos mandado un listado de información detallada que queremos en la Asamblea, que incluso puede ayudar, ¿no es cierto?, en el proceso de fiscalización que se está llevando adelante. Creo que todo el país requiere la transparencia en la planificación. No hablemos de las cifras porque las cifras son frías. Estamos hablando de que en la provincia nosotros hace pocos días tenemos líderes sociales muertos, familias muertas, jóvenes muertos, niños en la orfandad y una situación de violencia que está agudizada por un proceso de falta de empleo, de falta de posibilidades de deserción escolar. O sea, son muchísimos temas que están involucrados y que por eso es que entendemos que la seguridad es un proceso integral y debemos todos colaborar. Muy bien.
Muchísimas gracias, asambleísta. Eres muy gentil por atendernos. Muy amable. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un gusto, un buen día.